Hola, el día de hoy vamos a trabajar con algunos ejercicios de problemas de sonido, de tal manera que el día de hoy vamos a aprender cuál es el procedimiento que es el que se sugiere para que se pueda resolver. Claro, para resolver esto se recomienda, en primer lugar, tener lo que viene siendo la calculadora científica. En segundo lugar, su formulario de movimiento ondulatorio que se va a utilizar como base, ya que para este caso lo importante es saber qué es lo que se va a realizar con respecto de cada uno de los ejemplos que estamos proporcionando. De tal manera que comenzamos a realizar el siguiente ejemplo, que nos señala lo siguiente. ¿Con qué velocidad? Entonces tenemos que nuestro primer dato es velocidad es igual a una interrogación. Se mueve el sonido en un lugar en que la temperatura es 60 grados centígrados. Entonces vamos a poner la temperatura 1 es igual a 60 grados centígrados. Por lo tanto, queremos saber la velocidad 1, que se refiere a la temperatura 1. Si a 0 grados centígrados, entonces tenemos que la temperatura inicial o a la que está medido es 0 grados centígrados. Y en donde la velocidad del sonido a esta temperatura es igual a 331 metros sobre segundo. Para determinar esto, vamos a usar una fórmula, aunque definitivamente no viene señalada, pero realmente esto es como si fuera una conversión de unidades, en donde la velocidad 1, la velocidad a cierta temperatura va a ser la velocidad que tiene el sonido más lo que se incrementa debido a lo que viene siendo la temperatura, en donde me señala que la velocidad se incrementa, la cantidad de 0.6 metro sobre segundo por cada grado centígrado que incrementa su temperatura. Por lo tanto, vamos a calcular el incremento. El incremento, vamos a ponerle 1 para señalarlo. El incremento de la velocidad de acuerdo a esa temperatura sería entonces 0.6 metro sobre segundo por cada grado centígrado multiplicado por la temperatura que vamos a manejar, que sería 60 grados centígrados. Utilizando como base lo que es la cancelación de unidades, entonces nos quedaría lo siguiente. En el incremento de la velocidad va a ser igual a multiplicar esos dos valores, que será 0.6 por 60. Y el resultado son 36 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad a esa temperatura va a ser 331 metros sobre segundo más 36 metros sobre segundo. Y esto me origina que la velocidad a la temperatura de 60 grados centígrados es igual a 367 metros sobre segundo. Por lo tanto, podemos concluir que a mayor temperatura, el resultado es que el sonido se mueve a mayor velocidad, como lo estamos observando ahí, que sería 367 metros sobre segundo. Veamos el segundo ejemplo que nosotros tenemos aquí en este caso. En el segundo ejemplo podemos observar que trae las siguientes características. Es decir, nos señala lo siguiente. ¿Qué distancia recorre? Entonces, nuestro primer punto que vamos a manejar es la distancia, que significa S es igual a una interrogación. S por su letra de espacio, space en inglés. A un tiempo igual a 5 segundos. Si la temperatura del medio, hay que tomar en cuenta que en este caso que vamos a tener que manejar otra vez temperatura, pero vamos a señalarlo de esta manera. La temperatura es 30 grados centígrados.
Si nosotros recordamos que la velocidad del sonido a esta equivale a la cantidad de 331 metros sobre segundo y a una temperatura de 0 grados centígrados. La fórmula que encontramos para este caso me señala que la velocidad es igual a dividir la distancia entre el tiempo. Por lo tanto, despejando, nos quedaría, esto pasaría para acá de este lado y entonces nos queda ya directamente, y después de despejar, nos quedaría así acomodando en ese orden, después se acomoda bien, velocidad por tiempo es igual a la distancia, pero habrá que tomar en cuenta la temperatura, por lo tanto, la velocidad que nosotros requerimos es velocidad 1. ¿Y cómo sacamos la velocidad 1? Ya vimos en el caso anterior, la velocidad 1 es igual a la velocidad inicial o a 0 grados centígrados más el incremento que sufra la velocidad debido a la temperatura. Calculamos entonces el incremento. El incremento de la velocidad 1 es igual a multiplicar el valor de 0.6 metros sobre segundo multiplicado por el valor de 30 grados centígrados. Pero no hay que olvidar que esto es por cada grado centígrado. Por lo tanto, eliminamos así y de esta manera ya solamente nos queda el metro sobre segundo, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, el incremento de la velocidad es igual al valor de 0.6 por 30. Equivale a 18 grados, 18 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad 1 sería entonces el valor de 331 metros sobre segundo más 18 metros sobre segundo. Y el resultado es la cantidad de la velocidad es igual al valor de 349 metros sobre segundo. Y ya de aquí ya podemos utilizar los datos. La distancia es igual a 349 metros sobre segundo multiplicado por la cantidad de 5 segundos. Y manejando nuestras unidades queda esto eliminado y entonces ya tenemos que nuestro valor nos queda. La distancia que recorre es la cantidad de 1745 metros. Y ese es el resultado que nosotros tenemos aquí en nuestro ejemplo. Pero también tenemos un tercer ejemplo, el cual queda de la siguiente manera. Es decir, si ustedes observan, aquí tenemos, dice, una persona, tenemos que el ejemplo lo podemos observar. Dice, una persona se encuentra en una ciudad cuya temperatura es 45 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos que para ese caso podemos notar que la temperatura equivale a 45 grados centígrados. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer dato. Temperatura Temperatura 1 es igual a 45 grados centígrados. A una distancia de 8 kilómetros. S es igual a 8 kilómetros, que equivale a 8,000 metros. ¿De dónde se encuentra? Están lanzando cohetes con por una celebración. Determina en cuánto tiempo escucha. Tiempo es igual a una interrogación. ¿En cuánto tiempo escucha la explosión? Si observa la luz que emite cuando explota un cohete. Entonces, esa es nuestra pregunta.
Por lo tanto, requerimos los datos iniciales, es decir, la velocidad del sonido es igual a 331 metros sobre segundo. Y esto es a una temperatura también de 0 grados centígrados. Basándonos en lo que viene siendo nuestro problema, tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, pero hay que despejar. Por lo tanto, esto que está dividiendo pasa para acá multiplicando y entonces nos queda la siguiente paso sería entonces la velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Ahora, continuando despejando, veo que todavía al tiempo le estorba la velocidad, pasa para acá, dividiendo, por lo tanto, entonces ya nos va a quedar la fórmula que vamos a utilizar. El tiempo es igual a la distancia dividida entre la velocidad que nosotros tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro problema. Ya vamos a observar que no puedo usar el 331 porque sería 0, porque la temperatura es 45. Por lo tanto, debo tomar en cuenta que esa sería la velocidad número 1, es decir, la velocidad que nosotros estamos manejando sería 1. Por lo tanto, la velocidad 1 vamos a determinarla sumando la velocidad que tiene el sonido más el incremento que sufre por la velocidad. Y recordando que el incremento por cada grado centígrado del sonido es 0.6 metros sobre segundo por cada grado centígrado. Y eso nos queda entonces lo siguiente. El incremento de la velocidad, en este caso vamos a decir 1, será igual a multiplicar 0.6 metro sobre segundo por cada grado centígrado multiplicado por el valor que en ese caso sería 45 grados centígrados. Voy a ampliar un poquito más porque quedó muy pequeño y entonces nos quedaría de la siguiente manera, así. Entonces, el incremento de la velocidad es igual, sería por lo tanto, es 0.6 por 45. Y el resultado es 27 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad a la que se movería sería 331 metros sobre segundo más 27 metros sobre segundo. Aquí se me pasó a esto, vamos a eliminar, como ya sabemos que se tiene que estar realizando la eliminación de unidades y la velocidad entonces con la que se va a mover sería más 331. Es decir, la velocidad con la que se mueve sería 358 metros sobre segundo. Y ya utilizando la fórmula que nosotros despejamos, entonces nos queda que el tiempo es igual a dividir, aquí se borró, a dividir la cantidad de 8,000 metros entre 358 metros sobre segundo. Y aquí pues tenemos que utilizar una de las características de lo que viene siendo nuestro manejo de operaciones con quebrados y entonces al metro le ponemos 1 y multiplicamos extremo por extremo y se anota arriba, por lo tanto en la parte superior resulta metro segundo y medio con medio se anota así y me resulta metro. Por lo tanto, aquí eliminamos metros y nos queda solamente segundos, que es lo que vamos a determinar como tiempo. Y entonces el tiempo sería igual a dividir el valor de 8,000 entre 358. Y el resultado quiere decir que sería el tiempo que tarda sería 22.34
segundos. Y es así como tenemos el resultado de un movimiento cuando se está calculando algunos aspectos de lo que viene siendo el sonido. Entonces, como pueden observar, no son muy complicados. Sin embargo, no hay que olvidar que cada que nosotros vamos a hacer algún cálculo, tenemos que partir de la velocidad inicial a 0 grados centígrados, que es de 331 metros sobre segundo, la velocidad del sonido. Y a partir de ahí tenemos que ajustarlo con la temperatura a la cual vamos a elaborar y a partir de ahí hacemos los cálculos que se requieran. Pues por lo pronto eso es todo. Veremos otro video más con pues algunas otras características y es así como hemos terminado lo que viene siendo nuestro primer ejercicio de problemas de sonido.